y estamos en este tema precioso de una serie de sermones tituladas El desierto de David. Y el desierto de David es el desierto de nosotros. Indudablemente, si nosotros vamos creciendo en la vida cristiana, nos vamos a tener que enfrentar con los desiertos de la vida. Y en los desiertos hay desiertos que tenemos que superar antes de madurar. Y uno de ellos, hermano, es el desierto del perdón. El desierto del perdón. Escuche bien, Saúl odiaba a David sin ningún sentido. Sin ningún sentido. Lo venía persiguiendo por celo, porque se escuchaba una canción en Israel acerca de que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y esto causó en el rey Saúl una discordia en contra de David, de tal manera que lo ha venido persiguiendo a través del desierto, ha tenido la oportunidad de quererlo asesinar varias veces, y lo que sucede es que en este momento en particular, él se da cuenta nuevamente que David está refugiado en Engadi. Diga conmigo, Engadi. Engadi quiere decir la fuente del cabrito, pero en la historiografía hebrea, es decir, en la construcción de los relatos, un relato es una construcción bíblica en la cual usted encuentra un desarrollo de una trama, personajes, diálogos. En este particular relato, cuando usted encuentra una palabra diferente y está en hebreo, usted tiene que buscar su significado. ¿Por qué? Porque todos los nombres tienen un significado y por algo el escritor bíblico lo quiso poner ahí. Entonces, si Engadi significa el fuente de cabras o el lugar de los cabritos, entonces, ¿por qué? Porque eso revela, ¿verdad?, la ansiedad de Saúl de querer alcanzar a David a toda costa, de querer hacerle daño a toda costa. Hermanos míos, a mí no me cabe duda que en la misma iglesia hay un montón de personas que tienen rencor, resentimiento, odio en contra de personas. Y eso nos hace actuar así, como los cabritos, ¿verdad? Sin ser humildes, sin ser sometidos a Dios, sino que traemos violencia, traemos carga y queremos vengarnos, queremos tomar las armas por nuestros propios medios, queremos desquitarnos lo que esa persona dijo, tenemos ese rencor porque nos separamos, porque nos divorciamos, porque de alguna manera esa persona no me cumplió las promesas que me dio, y nos sentimos con ese rencor en el corazón. Escuche bien, David tiene toda la razón de estar resentido con Saúl. La tiene. ¿Por qué? Imagínate tú un hombre que te ha hecho tanto daño, te ha perseguido, te ha humillado, te ha hecho salir de tu casa, ha hecho que huyas a las cuevas. ¿Cómo no David va a estar resentido con Saúl? Claro que sí. Pero aquí es donde la Biblia nos hace dar estos ejemplos para que nosotros, hermanos, no los copiemos, sino que al contrario, si estamos resentidos, odiosos como Saúl, cambiemos nuestra actitud y nos comportemos con el carácter de David. Ahora, ¿por qué Dios detesta el odio? ¿Por qué Dios detesta la falta de perdón? Les explico. La razón por la cual Dios detesta que nosotros nos odiemos, que nosotros vivamos en violencia, es porque Dios, lo más grande que Dios ha hecho, diga conmigo, es la reconciliación. El tema más grande bíblico es la reconciliación de Dios con el hombre. Y esto, hermano, es tremendo. ¿Por qué? Porque si yo no estoy viviendo en el espíritu de la reconciliación, estoy viviendo en el espíritu del odio. Y esto implica, hermano, que mi vida va a tener muchos problemas. Voy a vivir sumido en la oscuridad de una cueva de odio, de rencores, de cosas que yo no perdono, de cosas que me hicieron, que fulano no me dijo, que esa persona no me habló. Entonces, escuche lo que le voy a decir. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos reconcilió. En el Edén se manifestaron las tres condiciones de paz, la shalom de Dios. ¿Cuáles son esas tres condiciones de reconciliación? Número 1, el hombre estaba en paz con Dios. 2, el hombre estaba en paz con su prójimo. Y número 3,
el hombre estaba en paz con la creación de Dios. Es decir, que Adán se movió en una esfera de comunión con Dios profunda. Adán se movió en una esfera de comunión con su esposa profunda y con Dios, pero también con una acción sobre la creación grande. Es de tal manera que Adán cuidó la creación de Dios. Pero escuche bien, en Génesis 4 se dio lo que nosotros llamamos la transgresión. Muchos a eso el catolicismo le puso como nombre el pecado original, pero realmente eso fue el catolicismo poniéndole nombre a la transgresión. ¿Y qué es la transgresión? La transgresión es cuando el hombre toma un camino diferente al que Dios procuró para él. ¿Y qué hizo el hombre? Tomó del fruto del árbol prohibido. ¿Y sabe qué pasó después de Génesis 3? Que sucedió ese tipo de acontecimientos. Que la serpiente vino y le dijo a Eva: toma de esta fruta, toma de este árbol, no te preocupes. Ella lo toma y se lo da a Adán. Entonces, en Génesis 4 está el primer asesinato. Y el primer asesinato es un fratricidio. Es decir, un hermano matando a su hermano. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en Génesis 3 fue que se perdió la paz. Diga conmigo: se perdió la paz. Se perdió la paz con Dios, se perdió la paz con los semejantes y se perdió la paz con toda la creación. A eso se llama, hermano, la transgresión. Cuando toda la creación de Dios se trastornó por el pecado del hombre. Entonces, escuche lo que le voy a decir. Desde esa época, desde Génesis 3, que estuvo la transgresión, en Génesis 4 llegamos a la primer asesinato. En Génesis 5 y 6 hasta el capítulo 6, 7, 8 y 9 llega el gran diluvio. ¿Por qué? Porque toda la sociedad se había vuelto, hermano, se había vuelto en contra de los valores de Dios. Y por eso Dios tuvo que mandar el diluvio. Un pequeño pecado se transmitió a toda la sociedad y la humanidad quedó sucumbida en el diluvio. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con eso? Que para Dios la paz y la reconciliación son valores grandísimos, son valores teológicos, son valores bíblicos, son valores profundos de Dios. Y escuche bien, cuando usted no está en esos principios de vida, porque usted no conoce a Cristo, si usted no tiene a Cristo, usted no tiene paz con Dios. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene paz con los humanos, con sus semejantes. Y si usted no tiene paz con Dios, usted no tiene paz con nadie, hermano, ni consigo mismo, ni con lo que Dios ha creado, ni con lo que le pasa. ¿Cuántas personas en esta noche están viviendo en un espíritu de violencia? Porque agreden a su esposa en su casa, porque son violentos, porque tienen esa actitud. ¿Sabe por qué? Alguien sembró la semilla del odio. Y usted me preguntará a mí: ¿cómo se siembra la semilla del odio? La semilla del odio se la sembró Saúl a David desde el momento en que quiso asesinarlo. Nosotros no nos damos cuenta, pero yo hago una pregunta: ¿será que alguien te enseñó a odiar? ¿Alguien te enseñó a no ser respetado, a golpear, a defenderte? Les doy un ejemplo. Cuando fuimos a la granja esta última vez, a Izalco, a trabajar con los niños, los bebés, una dinámica que se hizo fue que se ejemplificó a la gallina. Y las hermanas que estaban ahí comenzaron a cantar, ¿verdad? Una alabanza así, pedagógica para niños. Y entonces, cuando ellas comenzaron a saltar y comenzaron a mover, dice que mueve la colita, los niños se asustaron. O sea, estoy hablando de niños de 2 años. Y uno de ellos comenzó a llorar, pero fuertemente. Entonces, y nosotros preguntamos: ¿y qué pasó con este niño? En su casa solo había violencia. Este niño no está acostumbrado a ver paz. Entonces, cuando vio que la señora se movió así, pensó que lo iba a golpear. Y ese es el problema, lo que le estoy diciendo yo en esta noche. Alguien sembró en nosotros rencor. Te enseñaron a ser resentido. En tu casa toda la vida tus papás se pasaron peleando. En tu casa nunca te dieron un abrazo. En tu casa nunca te respetaron. Siempre te humillaron. ¿Qué llevas dentro? Una semilla de rencor. Les voy a explicar. Cuando alguien siembra la semilla del odio,
la semilla del odio, hermanos, se cosecha también. Diga conmigo, da fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de la semilla del odio? La violencia. La violencia. El defenderme yo mismo, el vengarme, el tomar la justicia por mis propias manos. ¿Cuántas personas le sembraron rencor? ¿Cuántas personas le sembraron discordia, odio? Ahí llevan la semilla y ahí la llevan dentro y está fructificando bien. ¿Sabe por qué? Porque usted está resentido con su jefe, usted está resentido con sus hermanos, usted está resentido con su esposo, usted está resentido con su esposa y usted está dolida y usted dice, pasa todos los días guardando esa semilla de rencor, esa semilla de odio. ¿Cuál es la ventaja que la Biblia nos da en esta noche? Nos enseña lo que tenemos que hacer para que la semilla no germine, para que la semilla no fructifique. Y les muestro. Cuando Saúl se dio cuenta que David estaba en Engadi, hermanos, Engadi, yo estuve en Israel y fui ahí a ese lugar. Queda prácticamente en la zona más baja de toda la tierra, cerca del Mar Muerto. Y cuando usted pasa por ese lugar, mire, es una zona montañosa, hace mucho calor y hay un montón de cuevas. Diga conmigo, cuevas. Pero mire, esas cuevas usted no crea que son cuevas de cuevitas como las que están allá en Gotera. O sea, son cuevas, hermano, inmensas, pero grandes, y están en medio de un montón de montañas. Usted se pierde en medio de esas montañas y se pierde en las cuevas. Entonces, David se metió a la cueva, ¿verdad? Para esconderse de Saúl. Pero mire lo que es Dios. Mire cómo Dios actúa. Primero veamos la descripción de Engadi. Vea lo que dice el verso 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Entonces, mire, viene Saúl buscándolo. ¿Sabe por qué? Porque el odio nos hace buscar siempre culpables. El odio nos hace buscar siempre culpables. Esa persona se pudo haber ido a Estados Unidos y nunca se te va a olvidar, porque vos vas a decir, es que por culpa de él, por la culpa de mis papás me abusaron, por la culpa de mis papás que se fueron a Estados Unidos. Puede la persona irse de la tierra. Incluso hay personas aquí que están tan resentidos con gente que hasta ya se murió y les echaron la última palada de tierra porque tuvieron que enterrarlo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hay un odio y esa persona ya desapareció, esa persona ya falleció, y usted ¿qué está haciendo? Siguiéndolo. Usted quisiera tenerlo enfrente. ¿Sabe qué es lo que me dicen las personas cuando recién acaba de morir un papá, un hermano? ¿Por qué no pude hablar con él? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no le pude decir? ¿Sabe por qué? Por eso. Porque siempre en la vida hay cosas que se quedan sin resolver. Y aunque esa persona ha muerto, tal vez hasta ya falleció hace varios años, y usted sigue, es que este me hizo tal cosa, es que por culpa de esa persona, y usted es capaz de seguirlo, lo sigue por años, lo sigue por meses, lo sigue por distancias, y nunca usted está en paz. Ese es el espíritu de Saúl. Pero mire, los dos se metieron a la cueva. Diga conmigo, los dos se metieron a la cueva. Entonces, yo revisé los comentarios más antiguos de los padres de la iglesia, de muchas cosas, y me encantó un comentario que encontré. Los dos estaban en la cueva. Saúl, que tiene odio por David, y David, que viene siendo perseguido por Saúl. ¿Sí? Es decir, la víctima y el victimario, el que odia y el otro también, que también puede odiar, porque está tan adolorido, porque lo ha perseguido mucho tiempo, ya está harto David de esta persecución absurda. Pero note, aquí en hebreo hay una connotación, y se la voy a explicar rapidito, porque no es mi sentido el poder explicar. Miren 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino,
donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Mire bien, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la ¿qué? De la cueva. ¿Qué hizo Saúl cuando estaba dentro de la cueva? Para cubrir sus ¿qué? Sus pies. Léalo ahí. ¿Para qué entró? Para cubrir sus ¿qué? Porque ellos usaban mantos largos. Entonces cubrir los pies es agacharse para hacer sus necesidades. Así de fácil. Es porque cuando bajaban el manto les topaba en los pies, y esa es la manera hebrea de decir que él estaba agachado. Yo no sé usted, pero cuando mis papás me llevaban de cacería a la isla San Sebastián en Usulután, allá no habían baños, hermano. Y toda la semana, ¿cómo hago aquí? No, lleva tu palo, pues, para que los cuches no te sigan. Porque si usted, ¿quiénes han vivido en el campo? Dejen de estar ahora que son franceses, gringos y europeos, va. No me vengan a decir que no conocen la fosa, va. Bueno, entonces, pero en esa época ni fosas habían en la isla, sino que usted tenía que hacer un hoyo ahí, cuidarse de los cuches y estar ahí con el palo viendo cómo. Entonces, lo mismo le pasó a Saúl, va, lo mismo le pasó a Saúl. Es un hebraísmo, pues, va, no quiero ser así vulgar, pero es un hebraísmo, eso es lo que quiere decir eso en hebreo. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Escuche bien, la cueva es inmensa, ya conmigo, la cueva es inmensa. Y muchos se pierden en el odio. En el odio. Mire, hermano, es tan fácil entrar a la cueva del odio. ¿Y cuál es la cueva del odio? Donde uno pasa resentido toda la vida. Donde uno pasa toda la vida dolido por lo que le hicieron, repitiendo el mismo cassette, la misma historia. Y uno puede pasar parado, sentado, dormido y seguir repitiendo el mismo cuento. Es que yo no estudié porque a mí mis papás no estuvieron conmigo. Es que yo no hice nada en la vida porque fulano. Y toda la vida le echas la culpa a cualquier persona. Y el único culpable sos vos. Porque yo conozco miles de gentes que han sufrido cosas tremendas y no se han quedado en la cueva del odio. Han salido de la cueva del odio. Pero quiero mostrarles algo. El ejército de Saúl se quedó afuera. Saúl entró a la cueva a cubrir los pies. ¿Y quién estaba dentro de la cueva? Ya conmigo los dos se juntaron. Y no fue por casualidad. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay un momento donde te toca volver a ver a la persona que más daño te ha hecho. Y tenés que estar preparado. Siempre vas a volver a ese mismo lugar. Siempre vas a volver a ver a esa misma persona. Y tenés que estar listo para volver a ver a la persona que te ha hecho más daño, que te ha herido más. ¿Cuál es la diferencia? Mire, imagínese usted que David estaba ahí con el montón de hombres escondidos. ¿Y cómo es que el mismo Saúl se va a meter a la cueva donde está David? ¿Sabe por qué? Porque el odio usted lo puede ver de dos maneras. Amén. ¿Cómo lo vio Saúl? Cuando uno entra del sol a la oscuridad, diga conmigo, no ve nada. Así están muchos que los metieron en la cueva del odio, en la cueva del rencor. Y no ves la belleza de tener una vida alegre. No ves la belleza de estar perdonado. No ves la belleza de estar con tus hijos, con tu familia. Cuando uno ve la cueva como Saúl, que entra a la cueva y solo ve la oscuridad, porque no ves nada, lo único que ves es lo que te duele a ti. Y decir, esta persona me robó, me quitaron las propiedades. ¿Cuánta gente, hermano, ha fallecido, ha muerto? Y los hermanos están peleados por una herencia. Y los hermanos están peleados porque mi mamá dijo que esto era mío. ¿Y cuál es están en un pleito que hasta han ido a poner ahí divisiones? Porque la mamá les dijo que eso era de ellos. Y pasan peleando. Usted puede ver en la cueva como Saúl, oscuro. Pero también puede ver como David. David ya tenía un buen rato de estar adentro. Pero David pudo ver cuando Saúl entró. ¿Cuál es la diferencia? Diga conmigo, David podía ver la luz.
Y esa es la clave. Pastor, me han hecho mucho daño en mi vida. Ya estuvo. Ya viste a Cristo, ya viste la luz. Ya no veas más hacia el pasado. Ve hacia afuera. Ve hacia la luz. No te quedes ahí en la oscuridad, resentido, adolorido. No te quedes en la oscuridad del rencor. No te quedes en la oscuridad del dolor. No te quedes en la oscuridad de la depresión. No te quedes en la oscuridad de hacerle daño a la persona que te dañó. Libérate a través de la luz que solo Cristo puede dar. Si estás en esa cueva, no mires la cueva como Saúl la vio. Ve y muestra y dile a Dios: enséñame la luz. Diga conmigo: enséñame la luz. La luz del perdón, la luz de la reconciliación, la luz de estar en paz con uno mismo. ¿Por qué? Porque por ese problema que viviste cuando estabas pequeño, ahora no disfrutas tus hijos, no disfrutas tu familia y pasas días amargados, días donde hay personas que pasan con sentimientos y con situaciones tan críticas como depresiones, deseos de suicidarse. ¿Quién te metió en esa cueva? ¿Quién te metió en esa cueva? Tú mismo te metiste en esa cueva, porque la decisión que has tomado es no perdonar. Pero el Señor ha venido en esta noche y lo que ha venido a decirte en la palabra es que ya no vivas en esa cueva. Sal de esa cueva, perdona a tus enemigos y reconcíliate con Dios, porque es la única manera de ser libre de todo rencor de nuestro corazón. Ve hacia afuera. David pudo ver perfectamente cuando Saúl entró. Saúl no pudo ver a David, porque a Saúl lo ciega el odio, a Saúl lo ciega el rencor. David no. David ve hacia la libertad. David no quiere odiar a Saúl. David no quiere resentirse con Saúl. David quiere ser libre. David quiere ser libre. ¿Cómo neutralizo la semilla del odio, pastor? Pues te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es: no siga tirando las semillas del rencor. Deje de andar compartiendo odio con sus hijos, con sus hermanos, que para eso son especialistas. Alguien te sembró odio en el corazón y vos ya venías a regalar semillas. ¿Y cómo? ¿Qué tiene que ver tus hijos en el pleito que tenés con tus padres? Llega un hermano a decirme: mire, pastor, yo quiero decirle algo. Mi mamá, toda la vida ha querido más a mi hermano mayor que a mí. Y fíjese que esa semillita se va regando, se va diseminando. Entonces, los hijos de él sentían lo mismo ya, porque la abuela solo quiere al tío fulano, la abuela solo quiere al tío tal. Mire, ese es un ejemplo absurdo, pero real, de gente que le gusta andar tirando semillas de veneno. ¿Por qué? Porque el odio se transfiere a través de ¿qué? De palabras y acciones. Amén, hermanos. Palabras y acciones. Si a usted la dejó su pareja, no le meta veneno a sus hijos. No le tire veneno, no tire semillas de odio. ¿Por qué? Porque después esos hijos no van a querer ver a su papá. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Va a llegar un momento que ni su papá ni el papá de los niños va a querer verlos a ellos. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que la semilla llega tan lejos del odio que no solamente se comparte con los hermanos y los hijos, sino que pasa a las generaciones. Diga conmigo: pasa a generaciones. ¿Por qué? Los hijos, los nietos no van a querer conocer al abuelo. ¿Por qué? Alguien les dijo a ellos: es que tu papá, y no dicen así, es que tu tata nunca se hizo cargo de ustedes. Y así, con esas palabritas venenosas, le metemos el odio. Mire, no es cierto que el odio, mire, cuando hay un odio manifiesto, cuando hay un odio claro, es decir, a mí me repugna esa persona y entonces yo me aparto, eso es claro. O sea, hay personas que a nosotros no nos caen bien y está bien. No somos tan cristianos para que todo el mundo nos caiga bien. Pero ¿sabe lo que yo sé?
que es más dañino son palabras mezcladas con bondad, mezcladas con veneno. ¿Cómo son esas palabras? Como yo se lo dije. Ay, vas a creer. Hoy viene a dejarte 50 pesos, pero no te quiso asentar. No te quiso poner apellido. ¡Ay, déjelo, hombre! ¿Y qué vino a hacer tu tata? ¿Y para qué le vas a regalar si él no se hizo cargo de vos? ¿Y qué es lo que está creando en el niño? Un rencor tan grande. Y eso sí, usted no falta a sus cultos, usted no deja de venir a la iglesia, pero su lenguaje es venenoso. Es venenoso. Porque en medio de las palabras dulces van las semillas de veneno, que son viperinas y vienen del mismo Satanás. Yo le tengo más miedo al que habla suavecito y bonito que aquel que viene y dice, a mí me cae mal ese. No, a mí el que me dice, ay pastor, y ya le contaron, y ahí vienen ya va con la semilla. ¿Sabe por qué? Porque somos igual, somos pecadores, tenemos debilidades y tenemos una capacidad grande, diga conmigo, tenemos una capacidad grande de asumir esas palabras, porque dice que las palabras del chismoso son dulces y suaves y se comen bien rápido. Y en mucha gente vive así, vive de chambres, vive diciendo chambres y vive diciéndole a otros chambres de otras personas. Y esa es la vida de la gente. ¿Y sabes qué? Detrás de todo eso hay una semilla de rencor, hay una semilla de odio que andas disipando y le andas contando a medio mundo. Fulano hizo tal cosa, mengano hizo. Ya deje de andarse metiendo en la vida de los demás, métase en la vida suya, pero métase con Cristo para que le enseñe el odio que tiene que sacar. Mira lo que le voy a mostrar. Solo lee este texto y se lo voy a demostrar con este texto bíblico, Proverbios 26, 24. Palabras buenas mezcladas con odio del corazón. ¿Por qué, hermanos? Mire, no hay nada peor que esa mezcla de palabras, esa mezcla que no son correctas esas cosas. Proverbios 26, 24. Proverbios 26, 24, ¿lo tiene? Mira lo que dice el versículo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Mire bien, siguiente versículo. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¿Por qué dice 7? Los mashales, los refranes judíos, se llaman refranes numéricos. Y cuando dice 7 quiere decir que está lleno, está pleno de maldad el corazón de esa persona. Pero note lo que dice el versículo 26. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Qué duro, ¿va? ¿Sabe por qué? Uno puede disimular el odio, pero siempre el odio genera una raíz de amargura. Y la raíz de amargura produce división con Dios, división con los hermanos y división con mis propios familiares. Cuando la Biblia habla de raíces de amargura, quiere decir separación. Diga conmigo, separación. Quiere decir que alguien sembró en ese corazón una semilla que ha brotado, que ha germinado, de tal manera que esa semilla ya ha hecho raíces y está en el corazón de la persona. Y cuando una persona tiene raíz de amargura, su vida se vive en el tono de la amargura. Pero además de eso, nos separa de las personas, nos separa de Dios y nos separa de la bendición de Dios. Y nos separa de la obediencia a Dios. Y nos separa de la prosperidad de Dios. Mire, ¿por qué nos tenemos que cuidar de las raíces de amargura? A mí no me preocupan las raíces de amargura. A mí lo que me preocupa son los sembradores de amargura. Porque yo, si soy creyente, tengo que hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para que nadie
siembra en mi corazón discordia. En el nombre de Jesús, nadie va a sembrar en mi vida odio. Nadie va a sembrar en mi vida amargura. Nadie me va a hacer infeliz. Nadie va a hacer de mi vida que mi vida sea mala. Yo me voy a levantar cada día de mi vida, voy a dar gracias a Dios, voy a alabar el nombre de Dios y voy a vivir una vida feliz. ¿Por qué? Porque la amargura no va a entrar en mi corazón, ni voy a permitir que nadie me ande sembrando semillas de discordia en mi alma, porque yo soy libre en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Pero sea libre, no solamente aplauda, sea libre. No permita que ninguna persona le quite un día de felicidad. No lo permita. No deje. La vida es para llenarse del gozo del Señor. No es para andar amargado, ni sudando calenturas ajenas, ni tampoco viniendo y peleando con la gente y con el gran rencor en la cueva de la discordia, en la cueva del rencor, y viendo a todo mundo en lo oscuro. Yo no voy a vivir en esa oscuridad. Yo voy a vivir en la luz de Cristo, en la luz del amor, en la luz de la paz y en la luz de la reconciliación con mis hermanos. Todo aquel que quiera venir a sembrar amargura en mi alma, no lo voy a permitir. Puedo tener problemas, puedo tener dificultades, pero no voy a permitir que nadie me quite un día de vida, de paz en mi corazón. Yo con Cristo estoy en paz y vivo una vida tan plena. No es necesario tener dinero, no es necesario tener grandes cosas. Las cosas buenas nos dan alegría. La ropa, los bienes materiales, un inmueble, una propiedad, un lote, una casa, todo eso da alegría. Pero la alegría solo dura un ratito. Pero el gozo de Dios dura toda la vida, porque eso es espiritual. Y no proviene de las cosas externas, sino que proviene de Cristo Jesús, que nos da su paz profunda, hermanos. Por eso, prométase a sí mismo. Haga una promesa. ¿Qué promesa vamos a hacer? No voy a vivir en amargura. Hágasela. Diga conmigo: no viviré en amargura, viviré en la paz de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él se lo merece. No vamos a vivir en amargura, no vamos a vivir en infelicidad, aunque esté pasando por pruebas, aunque esté pasando por dificultades. Hablé con la hermana Mos, una buena servidora de la iglesia, y me dice: pastor, mire, un día de esto, claro, pasó en una vigilia porque no pudo dormir. Y ella estaba con su enfermedad, con su prueba. Pero me dijo: mire, pastor, desde que comenzó a cantar alabanzas, no terminé. Comencé a cantar una alabanza, 2 alabanzas, y total que pasó toda la noche en vigilia, pero cantándole a Dios. Porque mira, hermano, uno puede pasar por la peor de las situaciones, por la crisis peor de la vida, pero ¿sabe qué? Si canta corito, si canta alabanza, usted tiene la paz de Dios, y la presencia de Dios está con usted, y usted siente que el Señor lo está abrazando, y usted siente que el Señor lo está fortaleciendo, y usted siente que la presencia de Cristo le anima para seguir adelante. No se llene de amargura, no se llene de rencor, llénese de la paz de Dios. Deseche la ansiedad, deseche la depresión, deseche todo eso. ¿Qué hizo David? Regrese conmigo al primer libro de Samuel 24. Vamos cerrando ahí. Falta un montón de versículos, pero no los vamos a ver. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo David cuando tuvo su enemigo enfrente? Mire lo que hizo. En el versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde
de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Verso 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Quiero mostrarles algo. Cuando estaba diga conmigo, tuvo la oportunidad de vengarse. ¿Y qué es lo que es maravilloso de este texto? En la oscuridad, con la espada desenvainada. ¿Qué le dijeron los hombres? Dios te ha entregado a tu enemigo en tus manos. Es bien fácil meter a Dios, ¿verdad? Y decir, es que Dios me dio la victoria ante mi enemigo. No, hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo David aquí? Lo que está haciendo David es enseñando. Diga conmigo, enseñando. Cuando usted odia a una persona y usted tiene rencor en contra de esa persona y habla palabras de odio, esa semilla queda en la familia, queda en los corazones de los tiernos, de los tiernitos, de los débiles, de los que no saben ni conocen la verdad de Dios. Entonces, cuando Saúl entró, David escuchó un consejo y sus hombres le dijeron, aquí tenés la oportunidad de vengarte. Aquí te lo ha puesto Dios en la boca, mira, hacerle daño. No es cierto, hermano, que a veces tenemos oportunidad de hacerle daño a la persona que más nos ha herido. ¿Sí o no? ¿Y cómo hacemos eso? Cuando alguien nos pregunta por esa persona, ¿qué decimos? Ese no sirve de nada. Usted ya lo conoce, ya sabe cómo es él. Si ese es un gran prepotente, es un gran pedante. Ahí viene la semilla de amargura. ¿Cuál fue la virtud de David? Que él pudo haberle hecho caso a los resentidos y haber dicho, hey, me voy a vengar, le voy a cortar, voy a matar a Saúl. Pero él no escuchó a los resentidos. Diga conmigo, no escucha a los resentidos. De verdad, dígale usted, mira que yo no sabía, a mí siempre me ha tratado bien. Y de repente alguien le dice, no solamente habla mal de esa persona, sino que ya le cuenta algo más profundo. Mira, si a mí él hace muchos años me hizo esto. De verdad, pero a mí no me ha hecho nada. Y usted detiene la semilla del rencor. Y usted detiene la semilla del odio. Y usted dice, no me digas nada, yo no quiero saber. Mira, si es porque sos mi amigo, yo te estoy aconsejando. Está bien, pero yo no tengo por qué guardar tu pleito. Si a usted le toca como David, que tiene a su peor enemigo enfrente, o lo tiene lejos, lo más conveniente es guardar silencio. Cállese, no diga nada, no ande contándole a medio mundo lo que le hizo a esa persona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo David? Diga conmigo, reprimió. Miren lo que pasó. Cuando le cortó solo la orla del manto, es decir, la orilla. Vino David y dijo, no lo voy a matar, le voy a cortar el pedacito del manto, y a saber cómo hizo, para que no sintiera, porque él estaba haciendo sus cosas, y vino David y dice, le voy a cortar la orilla del manto, y se va con los hombres. Pero cuando llegó allí donde estaba en lo oscuro, los que estaban en oscuridad le dicen, matalo, vengate. Y como él no lo hizo, ellos ya iban. Diga conmigo, ellos ya iban. Muchos de nuestros hijos son resentidos y ya van. Ay, papá, usted, esa mujer que no sé qué. Mire, enséñale a sus hijos a no ser resentidos, hombre. Enséñale a sus nietos a no ser resentidos. ¿Sabe por qué? Los hombres iban a tomar venganza, ya que David no le hizo nada. Pero es aquí David donde les enseñó. Y lo vuelvo a repetir, diga conmigo, les enseñó. ¿Y qué les enseñó? A no vengarse. Así se detiene la semilla del odio. Enseñándole a los hijos, no te vengues. Pasa por alto la ofensa. Ay, deja a esa persona. Pero si usted comienza y le comienza a dar garabato y cuerda, ay, de verdad, y que te digo, mira, defendete. Vos decirle que él no es hijo del papá, que es a saber qué va.
Porque así somos de malos. Y ya le sabemos el cuento a la gente. Si es ni el papá de él. No, hombre, hermano, sea grosero, hombre. No, hombre, eso es ser, mire, eso es ser bajo. Eso es ser, pero de lo más bajo que hay, hermano. Y muchos de nosotros nos comportamos así. Le metemos semillas a la gente que está alrededor y les hacemos abono a la semilla y le seguimos la corriente a esa gente. ¿Qué hizo David? Lo reprimió. Mire lo que dice el verso 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió no les dejó que se vengaran. La palabra en hebreo dice los aplastó. O sea, en hebreo es una palabra fuerte que dice los aplastó para que no se movieran. Mira, hermano, a veces uno tiene que aplastar a los hijos. Cálmate, hijo, porque aquí hay algunos de nosotros que nuestros hijos son violentos, hombre. Y bichos de 16 años andan ofreciendo ahí. ¿Y por qué, pues? ¿Y qué les han enseñado a ustedes, pues? Andarse peleando. Ay, que mis hijos son machos. Mire, hermano, ya es tiempo que cambie, fíjese. Porque lo que Dios quiere no son machos, son varones. Varones de Dios. Y el varón de Dios no demuestra su fuerza porque se defiende. El varón de Dios demuestra su fuerza porque es humilde. Porque es humilde. Ah, no, es que mis hijos. Bueno, vaya, pues, ya va a ver el monstruo que va a crear. Ya va a ver. Porque no le enseña a sus hijos dominio propio. Porque no le enseña a sus hijos a someterse al Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Con esto, David siguió a Saúl fuera de la cueva y le dijo David a Saúl: rey, con palabras suaves se defendió y le dijo: mira, te corté la orilla de tu manto y no te hice daño. Ya basta de este pleito. Ya calmémonos, diga conmigo, calmémonos. Hay que enfrentar las cosas y decir: ya no peleemos más. Ya no peleemos. David tomó la orilla del manto de Saúl y le dijo: mira, te tuve en mis manos, te pude haber matado, pero no te asesiné. Mira el verso 10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de ¿qué? Mire, o sea que tuvo intenciones en el corazón de matarlo, pero más adentro de él estaba un Dios que le dice: no lo mates, porque ese hombre es un hombre de Dios. Hermano, óigame, por fuera podemos tener reacciones, diga conmigo, reacciones de enojo, de violencia, pero por dentro el Espíritu Santo nos tiene que detener. Y si usted tiene la oportunidad de hacerle daño a una persona con sus palabras, con sus acciones y con su conducta, diga conmigo: deténgase, porque el Señor no quiere que usted haga eso. ¿Sabe qué pasó? En ese momento Saúl reconoció que no tenía sentido seguir persiguiendo a David y que el pleito que tenían era ese, era un pleito que debía de terminar en ese momento. David habló suave, le demostró a Saúl que lo pudo haber matado, pero no lo hizo porque reaccionó. En el verso 10 lo dice, o sea, hubo en él algo, una furia, pero por dentro se controló. Dios le puso: no lo vas a matar, porque entonces la victoria no es de Dios, sino que la victoria es tuya. Y si usted se defiende solo, y si usted usted anda y dice: arreglemos aquí, ya la regó. Y si usted anda poniéndole el dedo, ya la regó. Y si usted anda hablando mal, ya la regó. ¿Por qué? Mientras usted se meta, Dios no se va a meter. Y si usted va a poner algo en las manos de Dios, ponga en las manos de Dios ese juicio, que es Dios el que juzga entre los hombres. Mira el versículo 12: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. ¿Por qué Dios no actúa en tu problema? Porque vos te estás defendiendo, porque vos andás hablando, porque vos andás diciendo. No te metas, deja que Dios te defienda, porque Él es juez y Él conoce los corazones y Él sabe, hermano, cuando tiene que juzgar a alguien, y Él sabe cómo tomar la venganza. Nosotros no sabemos. ¿Sabe qué pasó? El Saúl
Diga conmigo, se puso a llorar. Se conmovió. Dijo, ay, sí, David. Y lo trató con un trato tan hipócrita. Porque no cree usted que Saúl se va a reconciliar. David logró que la semilla de odio no siguiera caminando. Pero Saúl va a seguir en oscuridad, va a seguir odiando. Y en este texto aparece la actitud hipócrita de Saúl diciéndole, ay, hijo mío, David, si es cierto, hemos peleado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Ya después del capítulo 25 lo vuelve a buscar para matarlo. O sea que por un ratito lo conmovió. Y así hay mucha gente, ¿sí o no? Que por rato, ay, sí, ya te perdoné. Pero ya al rato ya andan odiando otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que no han perdonado. No sean agresivos, no sean violentos, no sean difamatorios, no seamos golpeadores con nuestras lenguas. No golpeemos a la gente. Cambiemos profundamente y dejemos que Dios cambie el corazón de cada uno de nosotros y que nos lleve a un nivel más alto de bendición. Mira lo que sucedió en el 16 y con ese cierro. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Ay, se abrazaron en Navidad. Se abrazaron. Perdóneme, mamá. Mentira, hipócrita. Perdóname, amor, no te lo vuelvo a hacer. Mentiroso. Falso. ¿Sabe por qué? Porque somos buenos para manejar las emociones. Somos buenos para manejar el llanto hipócrita. Pero por dentro seguimos guardando rencor. Hay una parte oscura que sigue atesorando el odio. Hermanos, que la luz de Cristo ilumine lo profundo de nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque en este momento Él se va a poner a llorar, pero después lo va a querer matar otra vez. Y así somos muchos, que actuamos de una manera hipócrita. Ay, sí, perdona, sí, lo perdona. Mentira, no lo ha perdonado. Y sigue odiando. Y sigue con ese rencor. Pero los que conocemos a Cristo, no dejemos que la semilla de odio entre el corazón. Que cuando entra el corazón, germina en una raíz de amargura. Y la raíz de amargura nos hace hablar y actuar haciéndole daño a las personas. Dejemos que Dios actúe. Dejemos que el Señor tome el control. Porque la venganza es del Señor, no de nosotros. No levante su mano, no hable, humíllese ante Dios y Dios va a sacarlo de la cueva del rencor. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu infinito amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie para poder ofrendar y diezmar en esta noche. Vamos a darle al Señor esa ofrenda que hemos preparado con gozo, con alegría, sabiendo que lo que sembramos en la obra del Señor, Dios lo multiplica abundantemente. Quiero invitarle, hermano, a que pueda estar con nosotros en nuestros servicios dominicales 7, 10 y 4 de la tarde, que pueda venir a recibir la bendición de Dios, que pueda usted venir a crecer en el conocimiento de la palabra, para que todos podamos ser edificados. Vamos a cantar esta alabanza para gloria del Señor. No con tristeza ni por necesidad, sino con alegría y felicidad. Dios ama y bendice a todo aquel que da y llenará tu vida de prosperidad. Dios ama al dador alegre, a la iglesia que con gozo da. Dios ama al dador alegre, tu vida Dios bendecirá. Tu vida Dios bendecirá. Padre, buen Dios, te damos las gracias por las ofrendas de esta noche. Te pedimos, Señor, que las bendigas, que puedan servir para la edificación de tu obra, de tu ministerio. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos.
Quiero nada más, hermanos, invitarles a que puedan participar de nuestra celebración del Día de la Madre. Recuerde que el próximo 10 de mayo vamos a tener la oportunidad de poder celebrar aquí en nuestra iglesia ese día tan especial. Vamos a tener predicación, palabra del Señor, vamos a tener también un desayuno para todos los asistentes que compren la tarjeta y vamos a tener alabanzas especiales en labios del salmista y pastor Herbert Solano. Él va a estar esa mañana con nosotros aquí. El desayuno tiene como objetivo el poder que nosotros invitemos a personas que no son de la iglesia. Y si usted conoce alguna hermana, alguna persona, que esté en su familia, que sea vecino, y usted quiere sembrar en esa persona, el día domingo vamos a tener ya las tarjetas habilitadas para que usted pueda sembrar en esas personas una tarjeta. El deseo nuestro es que usted pueda pasar una mañana maravillosa aquí, que escuche palabra de Dios. Lo más probable es que estemos saliendo aproximadamente a las 10 de la mañana. Van a haber premios, van a haber otros regalitos para las mamás, y lo más importante de todo es que vamos a ser también edificados en la palabra del Señor. Así que sería muy bueno que usted vaya reservando. Si usted quiere reservar desde ya, hay hermanas que ya reservaron, ¿verdad? Vayan a la librería, dígale al pastor Edwin que pueda inscribirlo, y ya el día domingo nosotros le vamos a estar dando la tarjeta para que también participe, ¿verdad?, en ese día en unas rifas que vamos a tener para todas las madres. Así que esa es la invitación. De igual manera, pues les estamos haciendo la invitación para que el día lunes, 1 de mayo, el día del trabajo, no se quede aburrido en la casa por la tarde, sino que venga a la iglesia, ¿verdad? Vamos a tener aquí palabra de Dios, vamos a predicar el culto de familias y vamos a regalar pancito dulce con café al terminar el culto, ¿verdad? Así que venga a escuchar palabra de Dios, que le va a caer muy bien, ¿verdad? Ese día 1 de mayo, aprender palabra, edificar su familia, traiga a sus hijos. ¿Por qué lo hacemos? Porque ese día los jóvenes no van al instituto, no van a la universidad, todos están en casa. Y claro, tal vez usted vaya al mar en la mañana o vaya a comer en la mañana, pero ya en la tarde, pues ya después que se acaba el pisto, ya no sale para ningún lado. Entonces, véngase a la iglesia, véngase. ¿Qué va a hacer en Cojute un día lunes, 1 de mayo, ¿verdad? Día del trabajo.